2.5. Una fe puesta a prueba. Yo soy uno de esos que preferimos hundirnos con la fe antes que nadar sin ella. Stanley Baldwin, primer ministro de Inglaterra, 1923-1937. ¿Qué sucede si vives por fe toda tu vida y, sin embargo, nunca ves cumplirse las promesas de Dios? ¿Puedes atreverte a creer que aún así cumplirá su promesa, aunque no la llegues a ver en tu vida terrenal? ¿Es posible llegar a una intimidad tan fuerte con Dios que lo sigas amando y sirviendo a pesar de tu desilusión? Habacuc es un buen maestro en esta lección, puesto que Dios cumplió su promesa y castigó a los babilonios en la generación siguiente a la suya. Eso sí es esperar un largo tiempo. Sin embargo, aún así, el Señor fue fiel. Él siempre lo es. Habacuc nos da 4 breves palabras a las cuales nos podemos aferrar cuando nos parezca que Dios no nos ha cumplido lo que nos promete. Sin importar aquello por lo que estés pasando, nunca sueltes esas palabras. Si realmente quieres salir del valle y acercarte más a Dios, a esto es a lo que te tienes que aferrar. Si quieres ser capaz de acercarte a Dios, pase lo que pase, estas son las 4 palabras que necesitas recordar en tu camino a la intimidad y a la máxima confianza en Él. En cambio, el Señor... Hallarás estas palabras en Habacuc capítulo 2, versículo 20, donde el profeta, después de reconocer que a él sigue sin agradarle lo que está sucediendo, dice: en cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Énfasis mío. Aunque yo esté molesto, enojado, confundido, frustrado, desilusionado e impaciente, siempre recordaré quién es Dios. El Señor sigue siendo el que tiene el control de todo. Y es bueno, es justo, es veraz, es fiel. Lo sabe todo, lo puede todo y está siempre presente. Aunque el mundo parezca estar al revés, el Señor sigue estando presente. Él es soberano y tiene un plan, uno mucho mayor que lo que puedo ver en estos momentos. Tengo que respetar el hecho de que Él es Dios, yo no. Su tiempo no es el mío. Sus caminos son más altos que todo lo que yo pueda comprender jamás. Él es supremo en toda sabiduría. Conoce tanto el fin como el principio. Yo solo soy una persona, una criatura suya. Él lo tiene todo bajo su control. A veces nuestra fe es puesta a prueba hasta que sentimos como que apenas quedará algo. Pero aquí tienes una noticia maravillosa. Jesús dijo que aunque solo tuviéramos una mota de fe, tan pequeña como una semilla de mostaza, podríamos mover montañas. Si quieres creer, usa todas tus fuerzas para conocer a Dios y confiar en Él, aunque apenas te queden fuerzas. ¿Y qué sucede si basta con querer creer? ¿Y si esa diminuta cantidad de fe apenas notable sigue siendo agradable para Dios? ¿Y si el simple deseo de creer es la semilla de mostaza de la fe? Vemos personas que fueron puestas a prueba en unas circunstancias igualmente dolorosas y hasta más personales aún que las de Habacuc. Lo que estaba en juego era la vida misma de Sadrac, Mesac y Abednego. Los 3 se enfrentaron a un dilema terrible, pero en última instancia su decisión fue sencilla. Dijeron: el rey Nabucodonosor nos dice que nos debemos inclinar para adorarlo a él en lugar de adorar a Dios. De lo contrario, nos va a lanzar a este horno encendido. No nos vamos a inclinar para adorar a un hombre, aunque ese hombre sea rey. Creemos que Dios nos va a librar. Creemos que Dios nos va a rescatar. Pero incluso si no lo hace, todo estará bien.
no nos vamos a inclinar ante nadie que no sea el Señor nuestro. ¿Ves aquí esa fe profunda, interna e inconmovible en un Dios digno de confianza? Su fe no se basaba en el resultado que ellos deseaban. Era una fe que solo se basaba en la naturaleza y la bondad de Dios. En esencia, esos 3 amigos de Daniel se mantuvieron firmes y declararon: nosotros creemos que nuestro Dios puede hacerlo. Nosotros creemos que nuestro Dios va a hacerlo. Sin embargo, aunque no lo haga, seguimos creyendo. ¿Cómo es posible que estuvieran tan seguros? ¿Cómo podían estar dispuestos a morir antes que aprovechar una oportunidad que les salvara la vida para pedirle perdón más tarde a Dios? Porque creían que Dios lo tenía todo bajo su control y con eso les bastaba a ellos. Sabían que incluso si sufrían una muerte terrible e insoportable en medio de las llamas del horno del rey, Dios seguía siendo Dios. Creían que el Señor estaba en su trono y que a ellos solo les tocaba cumplir con su parte, que era confiar en Él. ¿Y qué decir de Job? Eso sí que es contemplar cómo se destruye la vida de uno. Job lo perdió todo, pero no lograba entender por qué. Sus amigos le decían que era evidente que Dios lo estaba castigando, pero él no podía recordar nada que hubiera hecho que le desagradara a Dios, sobre todo de unas dimensiones semejantes. Hasta su esposa le dijo que debía maldecir a Dios y renunciar a aquel que se veía claramente que lo había abandonado. Él se negó. En vez de hacerlo, siguió viviendo por fe y entró en una intimidad con Dios mayor aún. Esto fue lo que dijo: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job capítulo 13, versículo 5, la Biblia de las Américas. Nada pudo despojar a Job de la fe que tenía en Él. Te asombrarías al ver la forma en que tus pruebas pueden revelar una profundidad de fe que nunca habías pensado poseer. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, encontramos estas palabras: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Habacuc no recibió de Dios la respuesta que quería, pero siguió creyendo. Aunque su vida estaba a punto de volverse más difícil aún, tomó la decisión de mantener viva su fe. Sabía que Dios seguía siendo Dios. Sabía que Dios seguía siendo el que lo gobernaba todo. No importaba lo que él experimentara, porque seguiría acudiendo a esas 4 pequeñas palabras cargadas de tan enorme poder. En cambio, el Señor. Las circunstancias extremas exigen una fe también extrema. Aquí tienes algo que espero que te aliente. ¿Te das cuenta de que una cantidad mínima de fe es, en realidad, una fe extrema? Permíteme que te explique lo que quiero decir. En nuestra iglesia tenemos una familia cuya hija de 21 años tuvo un serio ataque epiléptico. Por años había tenido esporádicamente algunos ataques menores, pero este fue diferente. Esta vez no volvió en sí. Su familia entró en pánico y llamó a una ambulancia. Lamentablemente, Amy y yo estábamos fuera del país cuando recibimos la noticia. Pasaron varios días antes que pudimos finalmente regresar y visitar a esa familia. Y con cada día que pasaba, las noticias iban de mal en peor. Primeramente, los médicos dijeron que había sufrido daños en el cerebro. Después dijeron que su cerebro estaba muerto, lo cual significaba que no sobreviviría sin un sistema de soporte vital. Por último, recomendaron que la familia comenzara a hablar sobre el momento en que se le debía quitar el soporte vital a su hija. Cuando entramos en aquella habitación, toda la familia estaba adolorida. Las lágrimas fluían libremente y no había palabra alguna que decir, de manera que nos sentamos ahí y nos abrazamos con ellos
mientras transcurría un tiempo que nos pareció horas. Finalmente, la madre de la jovencita nos pidió que oráramos por su hija. Yo sabía cómo debía orar, pero por respeto a la delicadeza y la sensibilidad de esa situación tan desesperada, les pregunté cómo querían que orara. La madre, que era, digamos que no era precisamente la persona más involucrada y comprometida entre los que asistían a la iglesia, me miró con sus ojos hinchados y enrojecidos. Con solo un indicio de decisión, me dijo: «Yo sé que los expertos dicen que no hay esperanza, pero aún así quiero creer que Dios la puede sanar». Allí estaba la semilla de la fe. No era gran cosa, apenas se notaba, una simple semilla. Así que oramos, y de la mejor manera que pudimos, creímos contra toda esperanza que aquella jovencita sería sanada. Para serte sincero, como pastor que soy, este es el tipo de oración que hago con frecuencia. Muchas veces, unos días más tarde, termino dirigiendo el funeral de esa misma persona. Esta vez, las cosas fueron diferentes. Al cabo de unos días, la chica comenzó a mejorar. Al cabo de unas semanas, le dieron de alta. Dios había escuchado nuestra oración y había hecho lo imposible. El Señor estaba con esa familia. También pasé un tiempo con otra familia cuya hija Bethany, de 19 años, tenía cáncer en el cerebro. Sus médicos estaban bastante seguros de haber logrado extirpar todas las células cancerosas en sus 2 operaciones quirúrgicas. Consideraban que Bethany tendría muchos años más de vida. Trágicamente, al cabo de unos 9 meses, murió de repente. El cáncer había regresado con toda su fuerza. Habrá quien me pregunte por qué Dios estuvo con la primera familia y no fue así con la segunda. Espero que puedas ver que Dios estuvo con las 2, solo que de diferentes maneras. En cuanto a la primera familia, Dios estuvo con ella como sanador. En cuanto a la segunda, estuvo con ella como consolador. Aunque pasaron por una de las pérdidas más graves de la vida, también experimentaron una de las medidas más profundas de la gracia de Dios. Él estuvo con ellos en todos los momentos de todos esos días tan angustiosos. Su gracia fue suficiente para ellos. Cuando ya no tenemos a qué acudir, cuando nuestras propias ideas y nuestros recursos se han evaporado, cuando nuestro control de la situación se ha hecho añicos, Dios sigue estando presente. Cuando nos duelen las rodillas de tanto estar arrodillados en oración, a pesar de no saber si Él nos está escuchando, Dios sigue estando presente. Cuando la gente se ríe de nosotros, se burla de nuestra fe, Dios sigue estando presente. Cuando no sabemos si vamos a poder seguir adelante un día más, Dios sigue estando presente. Cuando la voz de nuestro enemigo nos está susurrando que lo mejor que debemos hacer es darnos por vencidos, Dios sigue estando presente. Él te ama, Él está a tu favor, Él nunca te dejará ni te abandonará. Él nunca te va a decepcionar. Tal vez no haga exactamente lo que quieres, sin embargo, siempre es fiel, por mucho que las circunstancias parezcan indicar lo contrario. Pase lo que pase en nuestra vida, el Señor está en su santo templo.